Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 8 de octubre de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El inútil y torpe debate sobre las gestiones de paz del presidente Uribe con las FARC. ¿Quién no las conoció en Colombia? ¿Quién no supo que el presidente Uribe no solamente quería la paz como medio más eficaz para terminar las acciones terroristas de las FARC, sino que lo intentó por todos los medios, hasta donde le fue posible, sin entregar el país como hace Juanpa, sin entregarles territorio, sin liquidar el ejército de Colombia, sin ponerles micrófonos ante el mundo para discutir los temas de la nación? El presidente lo llama la agenda nacional. Esa no estuvo en discusión nunca con estos bandidos de las FARC. Es que el presidente Uribe no se queja de que Santos trate de hacer algo por la paz. Se queja de la manera como la está haciendo, que equivale a entregarle Colombia a las FARC. Eso es lo que está haciendo Santos. Eso es lo que contienen los famosos 3 puntos que ya han sido revelados. Y faltan todavía los peores. Este es un acto de entrega, de claudicación. Este es un infame armisticio, como lo llaman las FARC, en que el ganador son estos 6, 7 u 8 mil bandidos que con un fusil al hombro tienen contra la pared al país por obra de las ambiciones narcisistas de Juan Manuel Santos. La muerte de Robert Serra en Venezuela ahora está en discusión a raíz de las investigaciones que se han hecho si se trató de un robo o si hay un problemita interno entre las fuerzas chavistas maduristas. Y por dónde aparecen los paramilitares de Ernesto Samper y los paramilitares de Maduro. Pues en ninguna parte, porque eso fue una locura, una estupidez de un narcotraficante como Ernesto Samper, o socio de los narcotraficantes, que resolvió hacer desde UNASUR una campaña contra el presidente Uribe. La Procuraduría también pide condena para María del Pilar Hurtado en la audiencia ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Y dónde están las chuzadas? Nos seguimos preguntando. ¿La Procuraduría las tiene? ¿Por qué no las muestra? ¿En qué consistieron los actos ilegales de María del Pilar Hurtado? Aquí no se habla nada de lo sustantivo, de lo fundamental. ¿Dónde está lo que llamamos los abogados el corpus delicti, el cuerpo del delito? ¿Hay una llamada chuzada? ¿Una sola? ¿Por qué no nos la muestran? ¿Por qué no nos la indican? No la hubieran repetido 500,000 veces. No hubo ninguna. Que había que hacer seguimientos, que había que preguntar, que había que saber en qué estaban los enemigos potenciales de la patria. Para eso es la seguridad en todo el mundo. Qué bien le hubiera valido a Colombia haber advertido que lo que había en la Corte Internacional de Justicia era un complot en contra suya, comandado por China y por Rusia para tomarse el Caribe. Qué bien le hubiera valido, en lugar de que la canciller dijera las sandeces que alcanzó a decir, hablando de los fallos salomónicos y de tonterías parecidas, cuando se nos venía encima lo que se nos vino encima. Nos quitaron las aguas del Caribe en favor de Rusia y de China, del nuevo eje mundial del poder. El metro ahora tampoco vale 7, como al principio.
tampoco vale 10, como decíamos ayer, vale 15. Es la última de las afirmaciones que se hacen. ¿Y valdrá 15? ¿Cuál es el costo real? ¿En alguna parte se ha construido un metro por el presupuesto inicial? ¿Cuánto vale construir el metro de Bogotá? El que se pudo y se debió construir hace más de 50 años, cuando los japoneses lo ofrecieron. No, pero era mucho darles 20 o 30 años de concesión. Estos espíritus reducidos, apocaos de nuestros compatriotas, miren dónde nos lleva. No hay con qué construir el metro, es la conclusión final. Y estamos en manos de Petro. Y estamos en manos, ojo, de una ingeniería colombiana que tiene que dar explicaciones muy serias. Las obras quedan manifiestamente mal hechas. La doble calzada Girardot es un desastre. Y ahora nos enteramos de que el túnel que está en el sitio que se llamaba, o para evitar, o para proponer la doble calzada en el sitio de la Nariz del Diablo, en ese lugar se construyó un túnelcito de 4 kilómetros. Noticia, está mal hecho, hay que cerrarlo. Ni los pisos, ni las paredes, ni el techo están bien construidos. ¿Cómo les parece la noticia? Y ese constructor, ese contratista, es el que está haciendo el túnel de la línea, sin recursos. Y entonces ahora nos dicen nos hablan de un nuevo triunfo de la ingeniería colombiana. Todas las obras para un amigo de Juanpa, para el señor Mario Huertas. Por favor, seamos serios. Si las grandes firmas de ingeniería salieron corriendo en las licitaciones porque eso no cerraba, es que Huertas tiene un secreto, tiene una magia especial para ser el único al que sí le cierran las cuentas y el único que es capaz de construir prácticamente a toda Colombia. Ojo con Collins, ojo con lo que está pasando con la ingeniería. A cerrar el túnel de Girardot lo pide la interventoría antes de que sea demasiado tarde. Los debates sobre el recargo nocturno, aquí sí, ni a tirios ni a troyanos, es un viejo decir para demostrar que algo le disgusta a todo el mundo. Pues las tesis del gobierno sobre el recargo nocturno le disgustan a todo el mundo. Es una promesa que Santos en campaña hizo formalmente. Restableceré el recargo nocturno. Voy a derogar lo que hizo Óscar Iván Zuluaga. Entonces ahora, a través de Garzón, dice que bueno, no es tanto, sino que se va por la mitad. El recargo no se produce desde las 10 de la noche, pero tampoco desde las 6 de la tarde, sino desde las 8. Y con eso todo el mundo queda francamente disgustado. No le sale una a Juan Manuel Santos, como no le salió ni una en la encuesta de Datesco. La encuesta que ocultaron, la encuesta que El Tiempo y la W se niegan a publicar porque el contenido es desastroso contra el gobierno de Santos. Nosotros hablaremos de esa encuesta. Otra carretera, la carretera Barbacoas. Ustedes se recuerdan el paro de piernas cruzadas que hicieron las mujeres de Barbacoas hasta tanto no se les solucionara el problema de la carretera de Barbacoas a Junín. ¿Se acuerdan? Pues todo se arregló porque fue el gobierno, fue Juanpa, los ingenieros militares, las promesas. Es una vía de un poco más de 50 kilómetros. Se pavimentaron 3. La vía sigue igual. Para esos 50 kilómetros hay que esperar 7 horas o hay que invertir 7 horas, lo que debiera ser cosa de menos de 1 hora en una carretera razonable. 7 u 8 horas, dicen los vecinos. Entonces, Barbacoas, otro ejemplo de la ineptitud manifiesta y aberrante de este gobierno.
Y el tema de la unificación de los períodos. Cristo insiste y todo el mundo se opone. Es un proyecto que nace muerto. Es un proyecto para cumplir otra promesa de campaña, esta vez a los alcaldes. Santos no cumple ni una y por eso tiene la imagen que tiene. Y por eso el país está como está. Porque es un presidente sin palabra y un presidente absolutamente inepto. Aquí se habla con razón de la ineptitud de Petro, no ineptitud la de Juanpa. Y entonces ahí está pues con el tema de la unificación de los periodos, con el tema de las horas extras a partir de los recargos nocturnos, dijéramos, está emproblemado en todo. La red hospitalaria del Magdalena está en cuidados intensivos, lo dice el senador Honorio Enríquez. Otra que hacía falta. Tendremos que hablar con el senador Honorio Enríquez para que nos cuente ese drama de la red hospitalaria del departamento del Magdalena. Y eso es el departamento que votó lleno de esperanzas por Santos o lleno de mermelada, o ambas cosas, Jaramillo, el inefable Sergio Jaramillo, habla ahora del Fondo de Tierras y dice que no es necesario cambiar la ley colombiana, que con la ley que existe se basta y se sobra para hacer el Fondo de Tierras. Si eso es así, doctor Sergio, le pregunto yo y le pregunta cualquier colombiano, el más despalomado y el más desprevenido, entonces ¿para qué llevó eso a La Habana? ¿Por qué hay un capítulo sobre ese tema en los acuerdos de las FARC? ¿Para repetir que la ley hay que cumplirla? No. Usted sabe muy bien que el temite está en la cuestión de las tierras inadecuadamente explotadas, las expropiaciones que se hacen por extinción de dominio sobre tierras inadecuadamente explotadas. No se haga el tonto, que no le queda bien. Se acaba en Hong Kong la revolución del paraguas. Ya la afluencia de gente a las calles de Hong Kong es muchísimo menor. Y eso a la vista de unos diálogos que ha prometido la autoridad hongkonesa. De manera que diálogos en lugar de manifestaciones, eso no va para ninguna parte, languidece. Pero es el comienzo. Ya los chinos no mandaron los tanques, no aplastaron a los estudiantes como en la plaza de Tiananmen, de manera que por algo se empieza por demostrar que la protesta pacífica sí es posible y sí produce algún resultado, por lo menos el de crear conciencia entre la gente. Progresa ISIS. Estos salvajes islámicos radicales siguen progresando con sus operaciones. La ciudad de Kobani está a punto de caer y los turcos desde el otro lado de la frontera, defendiendo su frontera, dicen los Estados Unidos tienen que hacer algo. Es que aquí todo el mundo sabe que esa guerra hay que hacerla. Todo el mundo sabe lo que le va a pasar a la humanidad cuando ISIS se acabe de tomar a Irak y se acabe de tomar a Siria. Todo el mundo sabe, se necesita la guerra, pero nadie la quiere. Es mucho mejor tirar bombitas desde el aire, que desde luego serían un apoyo fundamental y definitivo para la infantería, pero desde el aire no se ganan las guerras. Se necesitan hombres en tierra. Y nadie quiere poner hombres en tierra, empezando por el presidente Obama, y mucho menos en épocas de campaña electoral en los Estados Unidos. De manera que aguanten. Ejército turco, ¿usted por qué no sale? Ah, no, porque yo tampoco. Es un problema de los Estados Unidos, todavía no han entrado a mi territorio, yo defiendo mi territorio, pero a los kurdos los están liquidando. El norte de Irak, Siria, están cayendo en manos de ISIS y nadie hace nada. Todos se comprometen a mandar asesores militares, todos se comprometen a mandar unos avioncitos a que tiren unas bombas y no saben dónde tirarlas. Pero nadie se compromete a lo único que resolvería el problema, a un enfrentamiento militar en tierra. Aquí hay una discusión científica de un tamaño monumental.
A propósito de la enfermera española que contrajo la enfermedad del ébola, la gente se pregunta si el perrito debe ser sacrificado o no sacrificado. No, la pregunta es otra. ¿Los perros transmiten el ébola? Si los perros transmiten el ébola, estamos perdidos. Lo de los Estados Unidos es una tragedia, porque se puede más o menos descubrir con qué personas ha tenido un contacto un contagiado. Inclusive esas personas son las primeras interesadas en que les hagan un seguimiento para tratar de salvarlas de la muerte. Pero si la epidemia se puede transmitir a través de los perros, ¿qué hacemos? ¿Cómo le preguntamos a los perros si estuvieron en contacto con otro perro? Si lo lamieron, si tuvieron un acto sexual, si estuvieron cerca. Bueno, entonces la situación es esa. La gente dice que no hay evidencia ninguna y el dueño del perro se niega a sacrificarlo. Pero las autoridades españolas dan la orden para el sacrificio. Hubo una manifestación de kurdos en el Parlamento holandés en protesta por el avance de ISIS contra los kurdos en el norte de Irak. En vano, por supuesto, en vano. Y hoy en la historia, en un día como hoy, año de 1814, se reunió el Congreso de Viena para festejar la derrota de Napoleón después de la batalla de Leipzig, después de que estuvo a punto de caer París, cómo se despidió en Fontainebleau de sus hombres y salió para su destierro en la isla de Elba. Y se reunió el Congreso de Viena. Hablaremos sobre este tema. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. ¿Qué les parece si abrimos hoy hablando de la encuesta de Datexco? Porque ya conocemos el contenido completo de la encuesta con unos resultados que estamos seguros de que le quitan el sueño al gobierno. El 53% de los colombianos cree que el país va por mal camino. En un mes aumentó un punto. Venía del 52% en esa misma encuesta de Datexco del mes pasado. Las cosas que más preocupan a los colombianos y en los que se raja el gobierno son, entre otras, la seguridad nacional, en la que el 73% de los colombianos desaprueba el manejo de la seguridad en el país. Venía del 71% y el 24% lo aprueba. A la pregunta de si aprueba la manera en que el presidente viene manejando el país, pues el 49% no está contento con ese manejo. Y la percepción de corrupción se disparó, literalmente. El 65% cree que está empeorando, cuando en la última encuesta del mes pasado venía del 59%. Solo un 29% cree que está mejorando la percepción de corrupción. La salud es sin lugar a dudas el lunar del gobierno. El 71% de los encuestados cree que está empeorando y el 26% mejorando. El desempleo del que el gobierno tanto presume por sus bajos niveles, pues resulta que así no lo ve la población, ni mucho menos. El 70% cree que está empeorando, venía del 68%, y el 27% cree que viene mejorando. El capítulo de la guerrilla, qué capítulo tan interesante, porque eso es algo que trasnocha al presidente Juan Manuel Santos y tampoco sale bien. El 67% cree que está empeorando, mejorando el 27%. A la pregunta de usted cree que el proceso de paz se va a firmar, pues el 50% cree que no se va a firmar y el 42% que sí. ¿Usted cree que el grupo de las FARC tiene intenciones legítimas de llegar a la paz? Qué buena pregunta. Pues el 66% no cree que las FARC no tienen intenciones legítimas de llegar a la paz. Y a la pregunta si usted está en desacuerdo o acuerdo con que los integrantes de las FARC sean aceptados para hacer política en caso de que se firme la paz, en desacuerdo el 57%. En cuanto a entidades, muy rápidamente, una vez más, la peor calificada es el Congreso de la República, del que el 60% cree que está empeorando.
seguido de la Fiscalía General de la Nación, cuya imagen viene empeorando, 47% de imagen desfavorable. La Corte Suprema de Justicia, el 45% desaprueba, como lo están haciendo, y como siempre, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional arrasan en niveles de aprobación. Fuerza Aérea, 76% de aprobación. Policía Nacional, 53% de aprobación. En resumen, la seguridad, la corrupción, la salud y las negociaciones con la guerrilla preocupan profundamente a los colombianos. Ahora entendemos por qué no han hecho más publicidad de esta encuesta. Me parece, Montserrat, que las cifras escandalosas que usted revela son todavía peores. Porque usted menciona, por ejemplo, cuál es el grado de desaprobación del presidente en materia de seguridad. Uno pensaría que el resto, hasta 100%, está de acuerdo con la seguridad, pero no. Hay en todas las preguntas un margen de personas que no saben o no responden. Así es. Entonces la cosa es peor, porque ¿cuántos están de acuerdo con el manejo de la seguridad, o con el manejo de la salud, o de la educación, o del empleo, o del desempleo? Esos que están de acuerdo son poquísimos, porque no es solamente el número inmenso de los que creen que las cosas están mal manejadas, sino el número pequeño pero significativo de los que no se pronuncian. Entonces, ¿cuántos creen que están bien manejadas? No es el saldo para completar el 100%, sino que es un número menor. Si se hace la cuenta, sí, y los invitamos a todos para que miren la encuesta, ya que El Tiempo y la W no la quisieron publicar. Lo que nos parece un acto manifiesto de desinformación y no de muy buenas maneras para con el público. Si ellos contratan una encuesta, están comprometidos con la encuesta. Sáquenla. Si es muy buena, maravilloso. Sáquenla y preséntenla. Y si es muy mala, esconderla. Eso no es un acto de buena fe, para decirlo con toda claridad. No lo deben hacer. Y entonces sacan un pequeñísimo resumen por allá escondido en alguna paginita y dejan el corazón de la encuesta sin descubrir. Eso no está bien, Montserrat, ¿verdad? Eso no está bien y como usted decía, se puede acceder a la cuenta, nada más tienen que ir a la página de Datexco y ahí la tienen para que ustedes, queridos oyentes, revisen con calma, porque las encuestas requieren cierta calma y comparar números, ¿no? Lo cierto es que hay de verdad puntos como la seguridad, que era el huevito de la seguridad del expresidente Álvaro Uribe, se rompió. La corrupción, yo insisto, tanto que este gobierno atacó y persiguió a funcionarios y señaló a funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe de corruptos. Bueno, ahora resulta que tiene los peores niveles de corrupción, de percepción en corrupciones, este gobierno. Dice algo sobre las relaciones internacionales, porque ese era pues el portaestandarte del gobierno de Santos. Sí, yo creo que ese no es malo. Normalmente ese es un punto bueno. Yo por eso no lo... déjeme, ya le digo. Pero suele ser... A mí ese punto me extraña mucho porque en todas las encuestas hay una satisfacción. Después de la pérdida de Nicaragua siguen siendo muy buenas, de la pérdida de San Andrés. En general han sido... Creo que recientemente las cosas han cambiado dramáticamente. Porque le quiero contar, y es noticia de último minuto, que el gobierno declara a Panamá paraíso fiscal. Esto es un choque brutal contra el gobierno de Panamá. Completamente. Declararlo paraíso fiscal. Eso es irrogarle una afrenta terrible al gobierno de Panamá y a los intereses de Panamá. Me parece pues que en ese punto, otro problemita con las relaciones internacionales de Colombia. Sí, pero es increíble cómo la gente, mira, aquí tengo el dato, no es consciente de esas cosas porque realmente el 41% en política exterior desaprueba
el manejo que se está haciendo venía del 39%, aumentó un punto en un mes. 2 puntos. Y el 39 a 41. Sí, 2 puntos, perdón. 2 puntos, sí, me va a mandar a clase para sumar. Y el 45% aprueba. Pésimo, el manejo. Pésimo. Sí. Hace un tiempo era lo que tenía para mostrar el gobierno de Santos. Esto pues de que sí, solo venía, el 45... venía de un 51% de aprobación hace 3 meses. Hace nada, y si usted lo mira un año atrás, eso era una cosa descomunal. ¿Qué manera de manejar las relaciones internacionales? Perdimos los mares de San Andrés por la manera tan buena de manejar las relaciones venía de un internacionales. 60% hace mucho tiempo, Bueno, tiene toda la razón. Y estamos en el 45. Estamos en el 45. Luego es un desastre y por eso lo esconden. Eso no está bien. El deber de la prensa es informar, no hacer propaganda. Y cuando se hace propaganda se dice, nota editorial, señor, esta es una posición política. Esto es nuestro parecer, esto es nuestro punto de vista. No estamos informando, estamos tomando partido alrededor de una tesis. Pero cuando es a informar, es a contar la verdad, nada más. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 8 de octubre del año 14, son las 6:31 de la mañana. El gobierno no está preparado para asumir los costos de la paz. Los señalamientos se dieron durante la plenaria del Senado, donde distintos sectores políticos consideran que la plata para financiar la paz y el posconflicto no se tienen en el presupuesto general de la Nación para 2015, como tampoco en el Plan Nacional de Desarrollo. Para Roy Barreras, integrante de la Comisión de Paz, quien a la manera de la lechera dijo que se estimaría que en los próximos 10 años el gobierno debe invertir en todos los aspectos por lo menos 90 billones para cumplir con el posconflicto. Citó una cifra que es más barato para el Estado la reinserción de un desmovilizado, que cuesta 4,9 millones, que la muerte de un guerrillero, que solo vale 6 millones, mientras que en la cárcel serían 12 millones. Por otra parte, Claudia López planteó que se requiere de una verdadera política integral de paz. Y según la senadora López, es más importante comenzar por retomar el poder del Estado en las zonas en donde los grupos ilegales mandan. El congresista Mauricio Liscano señaló que no están reflejados los recursos en el presupuesto, en especial llamó la atención por la plata que debe destinarse para cumplir a las víctimas. No se encuentran los 176.000 millones que se deben tener para la reinserción. Y como para rematar, Horacio Serpa planteó la necesidad de hacer una gran reforma tributaria que se destine a la paz, que se deberá desmontar las exenciones tributarias entre los beneficios que tienen los grandes empresarios y capitales en el país. Todo lo anterior se dio después del informe del ministro Cárdenas, quien dijo que para el 2015 se tienen 8 billones para atender las víctimas, para la salud, educación, restitución y reparación. Doctor Londoño, ¿en qué país estamos? ¿En qué país estamos? Es que no estamos preparados para nada. Pero ahí hay una cuenta que me llamó mucho la atención. ¿Cómo le parecen las economías que uno se hace si cierra las cárceles? Es que para Roy Barreras tener un guerrillero preso es muy caro. Ah, no, pues ábranlas con ese criterio, abran las puertas de las cárceles y suéltelos a todos. Y verá la economía tan macha que hacemos. Son muy insensatos, por Dios, son muy insensatos. ¿Qué tipo de cuentas las que están haciendo? Y entonces, como es muy caro tener enfermos en los hospitales, ¿qué tal una buena idea? ¿Cerrar los hospitales? ¿No le parece buena la idea? Pues claro. Ah, pues claro, es que un enfermo cuesta mucho. En cambio, muertecito vale menos, cuesta menos. Déjelo morir. No, por favor. Que no había caído en la cuenta de los hospitales. Pues, pero claro que sí, hay que con las cuentas de Roy Barreras hay que cerrar los hospitales porque son muy costosos. Son muy costosos. Entonces termina quebrando es él. Es mucho más barato un entierro.
Pero William, por Dios, ¿pero esto qué es? ¿Qué clase de cuentas son las que están haciendo? Lo cierto es que el gobierno no tiene un peso para la paz, ni tiene un peso para la guerra, ni tiene un peso para nada. Esto es el desorden total y absoluto. En unos minutos hablaremos con Alberto Carrasquilla, exministro de Estado, quien nos hablará sobre estos dramáticos asuntos económicos. Jessica López. Hola, muy buenos días para todos ustedes. Reciban un feliz y cordial saludo. Iniciamos este espacio internacional con una pregunta. ¿Son suficientes los bombardeos aéreos para derrotar a los extremistas que hacen parte del Estado Islámico? La respuesta es clara, no. A esta conclusión han llegado por estos días analistas internacionales, presidentes del mundo entero y estudios serios adelantados por centros de pensamiento dedicados a temas de Medio Oriente y seguridad mundial en los últimos días. Los argumentos que se tejen para confirmar que esa medida no es suficiente para acabar con ese grupo terrorista, el más poderoso en la actualidad, son muchos. En primer lugar, quiero que ustedes tengan presente que ISIS sigue con sus llamadas victorias sucesivas, así las califican en la comunidad internacional. Las primeras de ellas fueron la toma de Mosul, la segunda ciudad en importancia de Irak. Luego vinieron las decapitaciones de los periodistas norteamericanos y el británico, que hicieron, como lo dijimos aquí en la hora de la verdad, tambalear a David Cameron y siguen haciendo tambalear al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, por los constantes reclamos de la población estadounidense por la llegada de insurgentes del Estado Islámico a varias ciudades, entre ellas Washington y Nueva York. A paso seguido, ISIS logró fuerza en Siria y también en Irak con la toma de campos petroleros y poblaciones. Logró el apoyo abierto de grupos terroristas como Al-Qaeda y el grupo Talibán y logró además que miles de jóvenes musulmanes nacidos y criados en Europa se unieran a sus filas. El nuevo hecho, la nueva victoria de ISIS que destacan hoy los diarios más importantes del mundo, tiene que ver con el asalto de esos insurgentes suníes a la ciudad kurda de Kobani, ubicada en la frontera entre Siria y Turquía. Ya el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan reclamó una operación terrestre luego de asegurar hoy que se completan exactamente 2 meses de los bombardeos aéreos contra ISIS y no se han logrado resultados efectivos para frenar el terrorismo de ese grupo islamista. Hoy la Casa Blanca se declara muy preocupada por los civiles sitiados en la ciudad kurda de Kobani. El enviado especial de las Naciones Unidas, por su parte, asegura que el mundo debería hacer cualquier cosa a su alcance para evitar que los militantes del grupo extremista islámico avancen y causen más tragedia y terror. Y mientras eso pasa, mientras eso dicen diferentes entidades de la comunidad internacional, ningún país se atreve a emprender una acción terrestre para frenar al ISIS, el grupo islámico que pretende en cierta medida crear un califato violento en Medio Oriente. Es que una guerra es muy aburridora, es muy maluco. La pregunta es si en muchas ocasiones no es absolutamente inevitable. Nosotros no escogimos armar un ejército, un gran ejército para combatir a las FARC, pero es que no escogimos tener a las FARC, no escogimos el narcotráfico, no escogimos las desventuras que estamos padeciendo. Y lo mismo está pasando allá en Irak y en Siria. Es muy maluco lanzar grandes unidades de tropas de infantería a combatir con ISIS, pero mientras eso no se haga, Jessica, seguirán avanzando y se van a tomar Irak entero y probablemente Siria. Ahí se lo reparten con Bashar al-Assad como para que uno no sepa de qué palo ahorcarse. Esa puede ser la situación. ISIS sigue avanzando, cometiendo las atrocidades más inenarrables. Es que ni se puede hablar de eso, de la gente que sepultan viva, de las atrocidades que cometen, de las violaciones masivas de mujeres, que para ganar por esa vía la guerra en el futuro, con los vientres de nuestras mujeres ganaremos la guerra. ¡Qué horror, por Dios! ¡Qué concepción del mundo la que tienen esos salvajes! Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues tenemos esta noticia de último minuto y en desarrollo, la que estaremos muy pendientes, el tema de la declaratoria de Panamá como paraíso fiscal. Hablaremos más adelante de las implicaciones económicas y políticas que esto tiene. Pero entre tanto, doctor Londoño, quiero que hablemos del problemita
que está teniendo la propuesta laboral del gobierno frente al tema del recargo nocturno. El gobierno nacional está proponiendo que el recargo nocturno se pague desde las 8 de la noche. Hoy en día está desde las 10 de la noche. Había una propuesta inicial que era bajarlo a las 6 de la tarde, y esa propuesta, más que una propuesta, en realidad fue una promesa del presidente Juan Manuel Santos a los trabajadores, una propuesta que los sindicatos de trabajadores ya están recordando con fecha y lugar. Lo prometió el 30 de diciembre de 2013 en Cartagena. Ahora, pues, dice que no sería desde las 6 de la tarde, sino desde las 8 de la noche. Una noticia que no ha sentado para nada bien en los gremios, pues por un lado los trabajadores quieren que sea desde las 6 de la tarde y los empresarios pues ven completamente inconveniente esta propuesta, inclusive al punto de que el mismo Bruce McMaster, y esto me sorprendió, tengo que confesárselo, el presidente de la ANDI dijo que esto sería un retroceso, dijo que sería volver al siglo pasado, que nadie puede decir que en el siglo pasado estábamos mejor que hoy en lo laboral, y que es una propuesta bastante inconveniente. Ya hasta el señor McMaster desde la ANDI está advirtiendo de esto. El empleado de Santos. Sí, señor. Sí, señor. Pero que tiene la vocería en últimas de los empresarios de FENALCO, también lo han dicho, y también hay mucho malestar, doctor Londoño, frente a los aportes de salud de los pensionados. El aporte seguirá siendo del 12%, también era una promesa que había hecho el presidente Santos que se iba a reducir el aporte al 4%, y ahora se va a mantener en el 12%. Todo esto está sentando muy mal, hay un muy mal ambiente en este momento, pues desde los sindicatos de los trabajadores, también desde los empresarios, frente a estas propuestas del gobierno. Por un lado, el tema de los aportes a la salud por parte de los pensionados, y por otro lado, la reforma a la jornada laboral en Colombia. Dicen que los empresarios, que así como el gobierno dice que no tiene plata para financiar la reducción del aporte a la salud de los pensionados, los empresarios también dicen que no tienen plata para responder por el cambio de la jornada de trabajo. Así están las cosas, complicadísimo el escenario, complicadísimo el panorama. Vamos a ver con qué sale el gobierno. Muy bien. Entonces estamos pues en esta situación y nos vamos con un personaje muy interesante de la vida nacional, muy importante de la vida nacional. Es el doctor Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda, y con él vamos a hablar de estos temas del hueco fiscal, de la reforma tributaria.